Pues precisamente, ya que estamos hablando del Pentágono, para terminar, vamos a mirar también a China. Hoy Financial Times nos sorprendía con una información, habla de una estructura pues que básicamente es 10 veces el Pentágono, habla de búnkeres también impresionantes y dice que China ya no solo quiere una fuerza militar, bueno, pues que sea de las más potentes, sino también tener las mejores instalaciones. Te quiero preguntar por esto, Antonio, y sobre todo, ¿cómo se puede leer esta construcción de China? ¿Se está preparando para algo? ¿Se está preparando para una guerra? Bueno, voy a intentar ligarlo con el tema anterior. Se me ha olvidado comentar antes una película muy famosa, Superman 4, que es del año 1987, que la echaron hace 3 semanas, en estas Navidades, la echaron por la tele. Yo la vi y me quedé alucinado, ¿no? Porque el inicio es precisamente Superman rescatando o ayudando a los soviéticos que estaban ahí en la Soyuz, etcétera, o en la Estación Espacial Internacional o lo que sea, ¿no? Y es reflejar otro momento de la historia totalmente distinto, opuesto al nuestro, ¿no? Es decir, en el año 87 Hollywood insiste en la idea de nos tenemos que acercar a los soviéticos, tenemos que empezar a cambiar el chip con respecto a los soviéticos, ahora ya son nuestros amigos, son buena gente y tal. Ya digo, el inicio de la película es Superman hablando en ruso, cuidado, Superman hablando en ruso a los que están allí viviendo en la Estación Espacial Internacional. De hecho, se llama En búsqueda de la paz o algo así la película. Hay que verla, porque Superman dando un discurso en la ONU no se ve todos los días, ¿no? Bueno, a lo que voy. Precisamente esa película habla de la desnuclearización, de la destrucción de armas nucleares. Cuando antes nos comentabas de que esto va a hacer que se incremente o que va a hacer que Rusia acumule más armas nucleares, como hemos dicho ahora, eso ya no tiene ningún sentido, porque hay ahora otro tipo de armas mucho más eficaces, mucho más mortíferas, que requieren mucho menos combustible, mucha menos, digamos, infraestructura. Es decir, que ese comentario de ese señor, pues a lo mejor lo hizo por despistar, pero desde luego, como nos ha explicado Giuseppe, tiene más ventajas otras cosas, ¿no? De lo que sí que es cierto, y a lo mejor esa es la idea que quería reflejar este señor, es la escalada de tensión. Cuando Bill Clinton, creo recordar, fue el primero que empezó a plantear el tema del escudo antimisiles, ya los rusos dijeron, hombre, no, o sea, ustedes no nos pueden poner un escudo antimisiles en Polonia y en Chequia porque nos capan, nos cercenan, nos cortan nuestra capacidad de defensa. Entonces, eso es imposible, ¿no? La idea de Bill Clinton en ese momento del escudo antimisiles no era así proteger directamente a Estados Unidos, sino ponerse allí precisamente cerca de la amenaza potencial para que en cuanto detectaran pues que los rusos lanzaban un misil, ellos decían Irán, en cuanto detectásemos que Irán va a lanzar un misil, bueno, pues entonces lo cortamos y tal, ¿no? Cortamos de raíz, abortamos esa trayectoria. De nuevo, el avance de la tecnología ha hecho que ese escudo antimisiles sea totalmente inoperativo. ¿Por qué? Porque ahora están los hipersónicos. Hace 2 años, 3 años, ya hubo alguien del Pentágono que dijo, los chinos nos han ganado la guerra. Sí, sin pegar un solo tiro, los chinos ya nos han ganado la guerra, porque sus misiles hipersónicos, los que ya han probado con éxito, por supuesto, nos sobrepasan, pero con mucho, a lo que nosotros somos capaces de hacer ahora. Entonces, el Oresnik y otro tipo de misiles que se están poniendo a prueba en esta guerra de Ucrania están poniendo en evidencia que Estados Unidos o bien se pone las pilas o bien se pone a hacer adelantos en materia tecnológica o tiene la guerra perdida antes de empezarla. Y el mensaje, por último, el mensaje de China de construir un Pentágono 10 veces mayor o 10 veces mejor, a mí no me extraña. A mí no me extraña por muchísimos motivos. Y así por resumir y por no abusar más del tiempo, lo resumo muchísimo. Es decir, China invierte muchísimo en tecnología. Aquí nos reímos todavía. Los chinos, vamos a los chinos, aquí en España quiero decir. Vamos a los chinos, nos compramos 3 o 4 cosas de 1 euro y luego las tiramos, porque total, son de los chinos y no valen para nada. Bueno, una cosa son las cosas, los productos que compramos en los chinos y otra cosa es la tecnología que ya fabrican los chinos, que es mucho mejor y mucho más avanzada que la de los europeos, por supuestísimo, y también que la de los americanos.
y los rusos, ¿vale? Entonces, pensar que los chinos es gente que fabrica cosas que en cuanto se pongan en el aire se van a caer, eso es un error de cálculo que puede ser mortal para nosotros, que estamos enfrente. Porque es así, ¿no? Luego, ellos tienen una cosa que se llama la Academia China de las Ciencias, que estudian la física, la química y tal. No tienen a 100 personas a tiempo completo estudiando cuestiones de física. No son 100 personas. Son miles de personas, es una ciudad entera estudiando esas cuestiones. Tiene la Academia China de Ciencias Sociales, que es totalmente distinta. De nuevo, miles de personas estudiando cada país del mundo, cómo funciona el mundo, etcétera. Si pensamos que los chinos son medio tontos, los que somos tontos y medio somos nosotros. Es decir, subestimar a los chinos me parece un error de cálculo bastante grande, ¿no? Y por otro lado, ya lo último, claro, es que China es la primera potencia económica del mundo y a ese nivel de potencia económica le corresponde un nivel de responsabilidad global. Aunque sea solo para proteger sus propias inversiones, aunque sea solo para proteger a su propia marina, marina mercante, quiero decir, aunque sea solo para proteger las rutas marítimas que pasan cerca de China, aunque sea solo por eso, se tiene que implicar más en la seguridad global. Y no solo eso, sino que le interesa, para colocar sus productos en el mercado, le interesa que el número de conflictos en el mundo se reduzca a cero, cuanto más mejor. ¿Por qué? Pues porque cuanto menos conflictos haya, más fácil será colocar sus productos lejos de China, ¿no? Entonces, yo lo veo muy claro. Efectivamente, los chinos, para bien o para mal, son los que son la primera, o van a ser, si no son ya, la primera potencia económica. Y la última frase de Mark Rutte del día 27 de enero en su visita a Lisboa y a Madrid. Su visita a Madrid ha pasado sin pena ni gloria porque solo ha ido a ver al presidente del gobierno y no ha dado una rueda de prensa. Sin embargo, la rueda de prensa que dio en Lisboa es muy interesante porque habla por primera vez de la amenaza de Rusia y por los desafíos de China. Y simplemente recordar que cuando hace 5 años la OTAN hablaba de amenazas, no hablaba de Rusia hablaba de desafíos, como hoy hace de China. Simplemente eso. Bueno, pues China y Rusia, que desde luego están en el foco, también son parte de los BRICS, a los que Trump amenazaba, y ahora, bueno, pues salen estas informaciones sobre este Pentágono que quieren crear. Abuz, muy rápido, quiero saber también cuál es tu opinión y también, bueno, pues para qué se están preparando con esto. No nos va a dar mucho tiempo a analizar ese tema del gran edificio que quieren hacer, pero al igual que Antonio, no me sorprende, y no me sorprende por un contexto histórico. Hablaba en varios libros Simon Freud de lo que después se reconoce como el concepto de la la psicología social, ver a las sociedades como seres humanos, ¿no? Que pueden crecer, pueden tener una etapa de madurez, tienen características que se van heredando de una generación hacia la otra. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque simplemente si nosotros vemos dónde está la Gran Muralla, en China. O sea, los chinos desde siempre les gusta hacer show, les gusta decir, tenemos la Gran Muralla, el muro más grande del mundo, ¿no? Tenemos el edificio más grande que el Pentágono, 5 o 10 veces más grande del Pentágono. Pero sí, definitivamente es una potencia económica fuerte, si no es la primera del mundo. Como dijo Antonio, podría ser muy pronto la primera potencia más fuerte del mundo. Y cerrando, voy a dar como un consejo para nuestros oyentes. Si les gusta salir un poquito del marco, ir un poco hacia nuevos horizontes, cuando tengan tiempo, entren al repositorio de los documentos desclasificados de la CIA, en la misma plataforma de la CIA. Muy interesante ver, híjole, o sea, cambia la perspectiva de todo lo que estamos viendo, porque lo que a mí en lo personal me da hasta cierto grado tristeza es ver que hay una brecha que cada vez está mayor entre lo que vemos que parece ser ciencia ficción, el gobierno de Estados Unidos hablando de militarizar el espacio, hablar de armas de láser, y al mismo tiempo ver otros lados del mundo que ni siquiera creen que la Tierra es redonda.
Hoy en día en Arabia Saudita hay todavía personas con plataformas religiosas que dicen que la Tierra no es redonda. ¿Por qué? Porque el Corán no lo dice. Y también hay personas que todavía creen que no, el ser humano no llegó a la Luna, que esto fue una mentira, que es una conspiración. Por favor, ¿cómo podemos entender un mundo global si tenemos esos dos grupos que cada quien está jalando las ideas hacia su zona de confort, Sergio? En España también están de moda los terraplanistas, o sea que parece que hay en todo lado. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Abud, Giuseppe, Antonio. Placer, muchas gracias. Buen fin de semana. Un gusto, saludos. Muchas gracias. Un saludo. Nosotros hacemos una pausa, unos minutos y enseguida